este webinar donde vamos a dar información sobre buenas prácticas en comunicación y también en marketing para los proyectos que ya tienen un certificado hecho. Entonces, muchas gracias a todos quienes están conectados. Este webinar es para toda Latinoamérica, entonces les agradecemos estar conectados seguramente de diferentes partes de la región. Entonces, empecemos. Vamos a tener el Q&A abierto, entonces a lo largo, por favor, de la presentación, si es que hubieran algunas preguntas, las vamos a ir monitoreando y las vamos a responder después de la presentación. Asumo que todos ustedes pueden ver mi pantalla, entonces... ¿Aló? Por favor, si me ayudan poniendo en mute a algunos participantes, por favor, para no interrumpir. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, antes de ir, digamos, a las buenas prácticas de marketing y comunicaciones que todos ustedes como empresas que han invertido en esta certificación, me gustaría hacer un repaso, ¿cierto?, de la certificación y de lo que significa construir verde. Muchos de nosotros estamos viendo en varias publicidades del sector inmobiliario que hay muchos departamentos, proyectos que se publicitan como verdes, como ecosostenibles. Pero, ¿qué significa eso, cierto? De repente, las personas que están unidas a este webinar el día de hoy, estamos trabajando en marketing, en ventas, etcétera, y no tenemos de repente los conceptos muy claros de lo que significa un edificio verde. Los invito a contemplar estos tres aspectos muy concretos de lo que significa un edificio verde. En primer lugar, un edificio verde tiene que ser más eficiente que la línea base o uno que no lo es. ¿Qué significa eso? Eso significa que el proyecto, el departamento, el edificio fue construido con parámetros que lo hacen más eficiente, ya sea en energía, agua y materiales. Entonces, cuando piensen en un edificio verde, piensen en que es sinónimo de eficiencia. Eso les va a servir muchísimo para las estrategias de marketing que vamos a ver a lo largo de esta presentación. El segundo aspecto muy importante es que esta eficiencia tiene que ser verificable. No basta que el arquitecto o el proyectista o el dueño de la empresa inmobiliaria le digan al cliente que sí, es verde, pero ¿y quién lo verifica? Bueno, si ustedes son parte de este webinar, eso significa que ustedes tienen una certificación EDGE y quien verifica esa eficiencia ha sido un certificador internacional. Es muy importante tener esas cifras verificadas por un tercero independiente. Y por último, y no menos importante, es que estas cifras tienen que ser cuantificables. Yo le estoy vendiendo a usted un producto que es más eficiente, que esa eficiencia ha sido verificada por un tercero independiente, no solo yo, quien estoy vendiendo el producto, pero yo le manifiesto y le expreso a usted que ese producto es más eficiente por cuánto más. EDGE lo pide que sea el 20%, ¿cierto? Y es acá cuando entra a tallar la certificación EDGE precisamente para definir estos aspectos tan importantes de un edificio verde. Como ustedes lo saben, EDGE es una solución para edificios verdes que tiene un software gratuito que muchos de ustedes, todos ustedes, si ya tienen una certificación EDGE, lo han utilizado. Es un estándar alcanzable, ojo, verificable y cuantificable, ¿cierto? Y al final se les da una etiqueta verde que es precisamente la certificación. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, que los proyectos, las construcciones sean más eficientes en un 20% en energía, 20% en agua y 20% de materiales. Eso es lo mínimo. Y obviamente tenemos tres niveles de certificación. Tenemos el 20%, que es el EDGE estándar, el básico. Después tenemos el EDGE avanzado, donde las construcciones tienen que llegar a un 40% en energía, quedarse con el 20% en agua o materiales, pero seguramente si ustedes tienen un proyecto de Chatán, se van a dar cuenta que tener un proyecto con un 40% de energía tiene obviamente implicancias también en un aumento de ahorro de los otros dos parámetros. Y
Y el nivel más avanzado es el cero carbón. Eso significa que el proyecto está consumiendo energía 100% de renovables o está invirtiendo en compensaciones de carbón, ¿cierto? Al final, obviamente, cada proyecto, cada departamento, si ustedes están vendiendo unidades residenciales, va a tener un certificado EDGE y esto va a ser un instrumento muy importante para demostrar la eficiencia de un proyecto inmobiliario. Miren cómo aquí el certificado EDGE está atendiendo todos los parámetros de lo que significa un edificio verde. Es más eficiente, esa eficiencia ha sido verificada, ¿cierto? Ahí están los logos de la certificadora internacional y también del IFC y del Grupo Banco Mundial. Y también le estamos diciendo al comprador por cuánto más es eficiente. Entonces, acuérdense, eficiencia verificada y cuantificable. Entonces, ahora sí entremos digamos, al meollo, al centro de la certificación, de la presentación, perdón, ahora que hemos dado este repaso en la certificación. Lo que queremos saber es, bueno, cómo es que yo puedo utilizar la certificación EDGE para enriquecer, nutrir las estrategias de mercadeo y comunicación de mi empresa cuando yo estoy vendiendo un bien, una unidad inmobiliaria, una oficina, etc. Entonces, el día de hoy vamos a repasar las estrategias de comunicación y marketing digital que ustedes pueden utilizar con la certificación EDGE. Vamos a ver cuáles son aquellos mensajes corporativos que ustedes pueden utilizar. Vamos a ver el uso de placas, que muchos de ustedes están muy interesados en poner, obviamente, las placas de la certificación EDGE en sus edificios. Y vamos a repasar las maneras como se tiene que utilizar la identidad visual y el uso de marca. Perfecto. Bueno, entonces, la primera buena práctica que nosotros les podemos dar a todos ustedes que ya tienen una certificación EDGE es que anuncien la obtención del certificado preliminar. Acuérdense que todos los proyectos tienen dos certificados o dos instancias de certificación. El primero es el certificado preliminar que se le da al proyecto cuando ya ha pasado el proceso de certificación en diseño y esto lo pueden anunciar. Esto es un gran éxito que su empresa ha tenido, ha invertido para tener esta certificación internacional y los invitamos a anunciarlo como tal. Un gran éxito, un gran logro. ¿Cómo? Bueno, los invitamos a publicar un comunicado de prensa. Seguro todas las empresas que están presentes el día de hoy tienen unas buenas, ricas bases de datos de clientes pasados, contrapartes, clientes potenciales. Bueno, ustedes pueden desarrollar una nota de prensa. Ahorita vamos a ver el ejemplo de una nota de prensa y enviarla a todos sus contrapartes, a sus proveedores, etcétera, ¿no? Anunciando precisamente que su empresa ha obtenido este certificado preliminar. Les recomendamos también incluir esos porcentajes de ahorro de energía, agua y materiales que son muy importantes porque esa es una arma que ustedes tienen y que la competencia no. Son cifras de eficiencia que han sido verificadas. Por favor, incluyanlas. Incluyan estos porcentajes en todos los materiales que ustedes desarrollen de los diferentes proyectos. Les invitamos también a calcular los equivalentes, ¿cierto?, de ahorro de energía y agua expresados en megawatts y en metros cúbicos de agua. De repente ustedes se habrán fijado que los ahorros en el reporte de los proyectos, los ahorros en energía y agua son expresados en megawatts y son expresados en metros cúbicos. Si yo le digo a usted que usted está comprando un departamento que va a ahorrar ciertos megawatts o ciertos metros cúbicos de agua, de repente sí pueden entender el impacto, pero ahorita vamos a ver cómo es que pueden ustedes utilizar algunos equivalentes para que ese futuro cliente pueda entender mejor el gran impacto que va a tener ese departamento verde donde ese futuro propietario va a estar viviendo. O ese futuro propietario va a tener su comercio, porque también obviamente hay oficinas en venta o los diferentes tipos de construcciones, ¿no? Acuérdense que EDGE atiende a todas las tipologías.
Otra buena práctica es coordinar una ceremonia virtual o presencial de entrega del certificado, porque acuérdense que cada uno de los departamentos de una unidad residencial tienen un certificado EDGE y eso es muy importante. Bueno, acá vemos un ejemplo de lo que podría ser una buena práctica. Aquí hemos utilizado el ejemplo de un proyecto que puede llegar a ser certificado EDGE Advanced. Primero simplemente tenemos la descripción de lo que podría ser el proceso que ustedes han logrado tener y después los beneficios de la certificación. Acuérdense que todos nosotros estamos aquí para ayudarlos en el caso de repente que quieran publicar una nota de prensa. Por favor, yo les voy a compartir mi email y con gusto nosotros colaboramos con ustedes. Este es un buen uso, por ejemplo, de los porcentajes. Inclúyanlos siempre para brindar precisamente esas cifras que ustedes tienen y que la competencia no, ¿no? Entonces, anunciar esta celebración, este logro en todas las redes sería una extraordinaria práctica. Los invitamos, como les comenté, a de repente tener esta ceremonia virtual, ¿cierto? De repente a través de Zoom o de las otras diferentes plataformas que estamos utilizando ahora, para entregarle este certificado a ese propietario que seguramente va a estar muy orgulloso de saber que está viviendo en un departamento certificado. Bueno, aquí estamos hablando de comunicar las equivalencias del impacto logrado. Ahí les he incluido abajo, en la parte inferior, cuál es esta calculadora que nosotros siempre utilizamos, que es la calculadora del gobierno de los Estados Unidos, para hacer unos cálculos de qué significa estas cifras de energía que ustedes ven en los certificados EDGE. Las siglas de energía, como les comenté, están manifestadas en megawatts, simplemente para calcular una cifra un poco más aterrizada, es simplemente poner los megawatts a kilowatts, es simplemente multiplicar eso por 1000. Los metros cúbicos, acuérdense de que hay 1000 litros en un metro cúbico, entonces ahí pueden darle precisamente a su cliente una percepción de cuántos litros de agua podría ahorrar en un año o en el periodo de la hipoteca. Ahí les he incluido, por ejemplo, un ejemplo de unas equivalencias que nosotros hicimos para el gran impacto que tuvieron nuestros EDGE Champions, que son compañías que reciben este reconocimiento como Champions del IFC. Nosotros quisimos calcular cuánto era los metros certificados, los megawatts de año de energía ahorrada por todos los EDGE Champions, los metros cúbicos de agua y también las toneladas de CO2. Pero les quisimos precisamente dar al público en general, a la audiencia que estaba presente en este evento de los LAC Champions, cuál era esa equivalencia, ¿no? Y ahí tienen la equivalencia de cómo suena verdaderamente más aterrizada ese impacto, ¿no? Hicimos un cálculo de cuántos carros podría equivaler el monto de toneladas de CO2 utilizando el calculador que está ahí abajo y sacamos que todos los EDGE Champions estaban retirando el equivalente de más de 11,000 carros al año del tránsito. También hicimos el cálculo de que el ahorro de energía era el equivalente a la energía utilizada por más de 8,000 viviendas. Y aquí hicimos el cálculo, miren qué interesante, de que todos los EDGE Champions al año lograban ahorrar 1.3 millones de botellas de agua de 2.5 litros. Entonces, esto es para decirles que utilicen estas equivalencias precisamente para nutrir sus estrategias de venta, y esto es más o menos unos 4 tips aquí que les podemos dar para que lo tengan en consideración cuando de repente ustedes estén haciendo esa venta o cuando estén haciendo los materiales de marketing y de venta de sus proyectos, ¿no? Pueden expresar cuántos o pueden comunicar cuánto de ahorro va a tener ese futuro propietario al año, ¿no? Departamentos con ahorros en luz y agua de hasta, ¿no? $500, $400, obviamente en su moneda local.
Lo que pueden también hacer es calcular esos ahorros en el tiempo de la hipoteca, ¿cierto? Entonces, si es que de repente el cliente tiene una hipoteca de 15 años o 10 años o 20 años, entonces calculen cuánto podría ser el ahorro estimado que ese cliente podría tener a lo largo de la hipoteca. Y si pueden tener información de cuál es la cuota del préstamo, pues ahí podrían tener un argumento muy poderoso, ¿no? El valor de ahorro estimado en el tiempo de la hipoteca equivale a pagar 15 cuotas de préstamo. Obviamente estos son eh, montos y totales estimados, ¿no? También podrían calcular, como les comenté, cuánto puede ahorrar ese propietario en 5 años, 10 años, ¿cierto? Entonces, les podrían comentar a ese propietario que en 10 años el agua ahorrada de ese departamento equivaldrá a, de repente, 10,000 botellas de agua de 2.5 litros para que entienda más el impacto, ¿no? Y obviamente también utilizando la calculadora que les pusimos ahí, pueden también calcular los ahorros de lo que sería cambiar luminarias incandescentes a LED. Y les pueden dar también el número de luminarias, ¿no? Y ahí le pueden también manifestar a ese cliente cuántas luminarias es que estarían ahorrando al año, ¿no? Entonces esos son tips que podrían utilizar, obviamente, otra vez utilizando estos indicadores que les da la certificación hecha. Otra buena práctica que nosotros les comentamos siempre es lanzar una campaña en redes, alinear la estrategia de comunicación, obviamente, que ustedes van a tener con campaña en redes, seguramente ahora que todos estamos en la virtualidad y estamos vendiendo y comprando online, y también lo estamos haciendo para las diferentes unidades inmobiliarias, es reflejar todo lo que ustedes hacen en esta estrategia de comunicación en redes, ¿no? Hemos visto que muchos clientes han escrito un artículo o blog en sus diferentes redes, publicadas en LinkedIn, en Facebook, comentando qué significa este proceso para la empresa, ¿no? ¿Qué significa este proceso para un futuro propietario? ¿Cuál es el valor precisamente de tener una certificación Edge? Y publicarlo y compartirlo, ¿no? Es muy importante, obviamente, invitar a todas las contrapartes de su empresa, a todos sus colaboradores, proveedores, clientes pasados, potenciales clientes, a compartir los posts que ustedes puedan publicar como parte de su campaña digital. También lo que hemos visto como una buena práctica de muchos clientes es que graban entrevistas con el equipo del proyecto que estuvo encargado del proceso y son estos arquitectos, especialistas, ¿cierto? Quienes comentan cuáles son los parámetros que se han utilizado precisamente para llegar a esta certificación. Se comparte en redes, en YouTube, y puede ser una buena estrategia también para llegar no solo a los clientes, pero a los diferentes contrapartes y stakeholders de la empresa. Les recomendamos utilizar estos hashtags que tenemos aquí, es Green Buildings, hashtag Green Buildings, hashtag Edge en América Latina y etiquete Edge Buildings en sus publicaciones para que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, estas son las buenas prácticas. Hemos visto que muchos de nuestros clientes están publicando blogs o publicaciones en LinkedIn. Esa es una plataforma muy buena precisamente también para llegar a los potenciales compradores o también interesados en los logros de la empresa, ¿no? Bueno, publicar un video, siempre obviamente manifestando cuáles son los beneficios que tiene la certificación Edge. Aquí obviamente también muy conectado a todo el tema de marketing digital, los invitamos a tener presencia en edgebuilding.com. De una vez que ustedes reciben su certificado preliminar, ustedes ya pueden tener un estudio de caso en nuestra página web. Y lo que es muy importante es que nosotros tenemos un buscador de proyectos por país y por tipología, que es precisamente el primer botón a la izquierda en nuestra página web. Cuando ustedes se van a proyectos, bajan el scroll y ahí pueden tener este buscador de proyectos que es muy poderoso, que es básicamente toda la base de datos que nosotros ponemos a una audiencia externa
sobre quiénes son esos clientes que están certificando con Edge. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, por favor. Cuando ustedes reciban ese certificado preliminar, van a recibir ese email donde se les invita a incluir este estudio de caso con fotos y también con una breve descripción de los parámetros que ha llegado el proyecto y también qué es lo que significa esto para la empresa, para que ustedes puedan estar incluidos en este buscador, ¿no? Si ustedes están construyendo en Colombia, en Perú, en México, etcétera, pues cuando nuestra audiencia, que es muy vasta, pueda ir a buscar cuáles son aquellos proyectos verdes que están en ciertos países, por tipología, su proyecto aparezca, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cómo se ve un estudio de proyecto, se ve la foto y también pueden accesar a toda la descripción de los proyectos. También pueden tener un artículo periodístico, un artículo editorial en nuestra página web, que es en el botón de artículos. Nosotros queremos siempre tener algún ángulo interesante de los proyectos, entonces si de repente su empresa de repente ha elegido tener como estrategia corporativa la certificación hecha, estaríamos muy interesados en escribir algún artículo editorial. Yo voy a poner mi email en Q&A para que lo tomen en cuenta. Yo soy la encargada de escribir estos artículos editoriales y estaría muy interesada de ponerme en contacto con ustedes para escribir algún artículo editorial. Veamos entonces también muy alineado a lo que estamos hablando de los artículos editoriales y de cómo Edge puede tener este impacto en los mensajes corporativos. Yo les invitaría también a contemplar qué es lo que significa tener esta certificación para su empresa, ¿cierto? Si ustedes ya están construyendo verde y tienen parámetros de sostenibilidad y tienen una certificación internacional, de repente es una buena oportunidad para tener una conversación con los ejecutivos de la empresa y ver, bueno, ¿qué significa esto para la visión y misión de su empresa? De repente puede tener un significado importante que pueda tener un impacto en el valor de su empresa. Los invitamos también a contemplar convertirse en un Edge Champion. Es un tema que ya mencioné más con anterioridad. Un Edge Champion es un reconocimiento que el IFC, la Corporación Financiera Internacional, el grupo, miembro del Grupo Banco Mundial, da a compañías que han certificado o se comprometen en certificar el 80% o más de su portafolio. Esto sería extraordinario para el valor de la empresa. Nosotros organizamos un evento anual donde reunimos a todos los Edge Champions y calculamos el gran impacto que todos ellos tienen en el ahorro eficiente de los recursos. Entonces, si es algo de repente que su empresa podría contemplar, los invitamos por favor a ponerse en contacto con nosotros. Yo con gusto les podría mandar cuáles son los pasos a seguir si es que su empresa quiere convertirse en un Edge Champion. Otra buena práctica es que consideren a la certificación Edge como una evidencia del compromiso que tiene su empresa con construir verde, ¿no? Y eso incluye, obviamente, poder incluir el logo en la página web de su empresa y también mencionarlo en los reportes de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa que su empresa pueda publicar. Incluir, obviamente, los invitamos a incluir el logo de Edge, que una vez, obviamente, que ha obtenido el certificado preliminar su proyecto, pueden utilizar el logo y lo pueden utilizar también en la página web de su empresa. Y, finalmente, y no menos importante, ya que su empresa tiene un certificado internacional de sostenibilidad, de construir verde, pues los invito a contemplar postular su proyecto o su empresa a los diferentes premios que hay hoy en día a nivel regional y a nivel internacional, ¿no? Esta es una buena práctica de cómo de repente puede impactar o nutrir Edge en la visión de una empresa, ¿cierto? Esto es un ejemplo de cómo podría ser una visión de la empresa más ajustado a ese compromiso de construir verde, ¿cierto? Construimos
Contribuimos a un mundo mejor con edificios verdes que garantizan ahorros de eficiencia energética y sostenibilidad. Aquí está también cómo podrían incluir Edge en una página web de una empresa. Aquí está otra vez el logo de Edge y anunciando cuáles son los edificios sostenibles certificados de una empresa. Y aquí está obviamente lo que les mencionaba, la publicación que nosotros hacemos todos los años del impacto extraordinario que tienen nuestros Edge Champions. Lo publicitamos en esta campaña que sacamos todos los años, ¿no? Y bueno, aquí les recomiendo, nosotros también estamos traqueando cuáles son aquellos premios o concursos que hay sobre sostenibilidad y arquitectura en la región y también a nivel internacional para que lo puedan contemplar. Veamos ahora entonces cómo utilizar la placa Edge. Muchos de ustedes ya tienen los edificios o los proyectos construidos y les gustaría obviamente utilizar la placa de Edge. Es muy importante recalcar que esta placa es disponible para proyectos que han obtenido la certificación final. Y una vez que ustedes tienen una certificación final, ya pueden poner obviamente la placa en sus proyectos. Las placas se pueden fabricar con un proveedor local de sus países, elegido por su empresa, pero por favor tiene que cumplir con los estándares de calidad definidos en las directrices de la placa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que una vez que su empresa obtiene la certificación final, usted puede enviar una solicitud a través de una de nuestras páginas. El formulario está en nuestra página web, perdón. Yo les voy a incluir también el link ahora en el chat y también en el email que les vamos a mandar con la encuesta para que lo tengan en consideración. Nosotros chequeamos que el proyecto efectivamente tiene una certificación final y nosotros les enviamos las directrices para su fabricación. Estas directrices para su fabricación que incluyen colores, tamaños, cómo la pueden poner, ya listo el arte, ¿cierto? Aquí son unos ejemplos de cómo son estas placas. Tenemos 3 diferentes tipos de placa según el nivel de certificación avanzada. La superior es la placa para la certificación básica, la estándar. La de la mitad es para los proyectos que han alcanzado la certificación Edge Advanced y el último es para los proyectos que tienen 0 cargo, ¿no? Por favor, les rogamos no mandar a hacer placas que no conserven estos gráficos, ¿no? No mandar a hacer alguna placa incluido con el logo de la empresa o nada que varíe estos lineamientos que nosotros tenemos de una manera muy estricta, ¿no? Ahora veamos cuál es la identidad visual y el uso del logo de Edge. La certificación Edge es una marca internacional, y eso lo tienen que considerar, ya que puede ser utilizada exclusivamente por sus clientes y solo después de obtener el certificado preliminar de su proyecto. Por favor, esto es muy importante porque entendemos que hay mucho interés de comenzar a utilizar el logo y publicitar sus proyectos como verdes, pero es muy importante considerarlo que el logo solo se puede utilizar después de que tienen un certificado, el certificado preliminar. Y su inclusión en todos los materiales tiene que seguir estrictamente los lineamientos y parámetros establecidos por el logo, por los lineamientos visuales. Acá hay una buena práctica de cómo se debe de incluir el logo. Por ejemplo, lo pueden incluir en tonos blancos también. Ahorita vamos a ver cuáles son las maneras adecuadas de incluir el logo cuando tiene un contraste de alguna fotografía. Esta es otra buena práctica de cómo incluir el logo. Ahí obviamente seguimos con los porcentajes que son tan importantes de incluir. Se incluye el logo Edge, se incluyen los porcentajes. Estas son las maneras adecuadas de cómo se puede utilizar el logo. A su izquierda tienen la manera adecuada, correcta de utilizarlo. El logo Edge tiene 2 colores, el azul y el verde.
y se debe de utilizar, cuando lo utilicen en blanco, se debe de utilizar sobre los fondos de los colores que pertenecen a Edge, o en el caso que ustedes quieran ponerlo sobre un fondo de alguna fotografía, de repente algún proyecto, como es el ejemplo inferior izquierdo, por favor incluyanlo como en blanco, porque se ve mejor. Y si lo quieren obviamente incluir en color, entonces tienen que matizar la fotografía para que se vea más adecuadamente. A la derecha son las maneras incorrectas de utilizar el logo. Por favor, no cambien los colores del logo de ninguna manera. No lo pongan, por favor, en un fondo que no sea los colores de Edge. Y miren cómo no se luce también el logo cuando se pone sobre una foto y el logo tiene los colores, ¿no? Entonces, les agradeceríamos infinitamente tener esto en consideración cuando utilicen el logo. La identidad visual también es muy importante. Por favor, cada vez que mencionen a Edge, poner el acrónimo en mayúsculas. Y cuando mencionen edificios Edge, siempre por favor capitalizar y poner en mayúsculas toda la palabra Edge. Ahí también obviamente están algunas malas prácticas incorrectas de utilizar el logo, no lo estiren, definitivamente no lo pongan vertical, y hay un logo que nosotros utilizamos como IFC, que es el logo entre el logo Edge y el logo de IFC. Por favor, ese logo solo es utilizado por IFC. Cuando ustedes utilicen el logo de Edge, solo utilizar el logo de Edge y no el logo de IFC. Finalmente, esta es la última parte de la presentación. Me gustaría, digamos, darles algunos tips de cómo en la elaboración de una estrategia de venta, cómo es que pueden también utilizar todo lo que nosotros hemos visto de la certificación Edge para conectar con el cliente, ¿cierto? Y cómo la certificación Edge le aporta a el proyecto y a la empresa con valores muy importantes para hacer precisamente esa venta y conectar con el cliente. Entonces, déjenme parar mi presentación acá para que puedan ver el video. Listo, acá lo tenemos. Por favor, me indican si es que lo pueden ver correctamente. Lo voy a arrancar. Si es que hay algún problema, me interrumpen para asegurarme que lo están viendo bien. Sí. Perfecto, entonces han podido ver ahí algunas manifestaciones, algunos puntos importantes que estos propietarios en Colombia y también en Perú comentan. Nosotros hemos tenido varias entrevistas con muchos propietarios en varios países y qué es lo que hemos logrado destilar esto, que me gustaría que lo tengan muy en cuenta cuando ustedes estén elaborando sus estrategias de venta y de marketing. Estos valores que la certificación Edge transmite a ese cliente final, que son muy importantes y que son precisamente mencionados a lo largo
de este video que les acabo de comentar. El primer valor muy importante que los invitaría a tener en cuenta es el valor de confianza. Como ustedes ya saben, la certificación EDGE fue creada por la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Grupo Banco Mundial. Obviamente esta multilateral, que es muy conocida a nivel mundial, fue la creadora de esta certificación y obviamente esto aporta confianza a ese cliente final. Entonces, cuando ustedes les comenten a sus clientes sobre la certificación, yo los invito a mencionar que esta certificación fue precisamente creada por el IFC Grupo Banco Mundial. El segundo valor importante es el valor de transparencia. Ya hemos visto que un edificio verde tiene que ser auditado, tiene que ser verificado, que la eficiencia de este edificio verde tiene que ser verificado por un tercero independiente, ¿cierto? Y cuantificable. Bueno, el proyecto que ustedes han certificado precisamente ha tenido que sufrir un proceso de auditoría para tener esta certificación y que esos parámetros han sido verificados por un tercero independiente. Esto es muy importante para precisamente la transparencia que ustedes le están comunicando al cliente y no se olviden, por favor, que en el caso de proyectos residenciales, cada propietario recibirá su propio certificado hecho. Otro valor muy importante es el valor de la calidad, ya que este proyecto inmobiliario cumple con una serie de requisitos y normas para denominarse verde, ¿cierto? Entonces, si es que la empresa ha invertido en asegurarse que este proyecto siga con esta serie de requisitos y normas para llamarse verde, obviamente eso le transmite un sentido de calidad a ese cliente. El cuarto aspecto es, obviamente ya lo hemos visto, la eficiencia, ¿cierto? Ahorros en agua y luz en esa propiedad. ¿Quién no quiere ahorrar agua y luz, especialmente ahora que estamos viviendo prácticamente todo el tiempo en nuestros departamentos? Seguramente los consumos han aumentado y con eso los precios, y esto es un valor muy importante. Acuérdense de utilizar esas equivalencias que les estoy comentando, ¿no? Y también trabajar con su experto Edge para hacer estimados de cuánto podría ahorrar esos propietarios en un edificio residencial en mantenimiento. Y finalmente, y no menos importante, se tiene el respaldo internacional, porque la certificación Edge, por un lado, fue creada por el Grupo Banco Mundial, por el IFC, pero la certificación es dada por un certificador autorizado a nivel mundial, que es Sintali SGS o GDCI. Entonces, estos son valores muy importantes que yo los invito a tener en cuenta cuando ustedes estén desarrollando esas estrategias de marketing y esas estrategias de venta a la hora de conectar con el cliente, y también, obviamente, regalarles estos valores a aquellos agentes ejecutivos de venta que están teniendo el contacto con sus clientes. Bueno, aquí llegó el final de la presentación. El programa de edificios verdes es posible gracias al financiamiento del gobierno del Reino Unido, a quien agradecemos de una manera muy especial, y hemos tenido financiamiento original de la Secretaría de Estados y Asuntos Económicos de Suiza. Muchísimas gracias a estos donantes y a todos aquellos que han aportado para tener este programa ahora vigente. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la presentación que les quería hacer. Ahora déjenme ver si es que de repente hay algunas preguntas. Estoy viendo ahorita que en el Q&A no hay ninguna pregunta. Si es que de repente habría alguna pregunta después de este evento, yo voy a estar respondiendo cualquier pregunta que puedan tener por email. Nosotros les vamos a
enviar un email de agradecimiento con una pequeña encuesta que les agradecería infinitamente que puedan llenarla. Y también les vamos a enviar en su momento la copia de un manual precisamente de comunicaciones y marketing que nosotros hemos realizado recogiendo todas estas buenas prácticas y que sería extraordinario que ustedes lo pongan en práctica después de recibir el certificado preliminar. Bueno, viendo entonces que no hay ninguna pregunta, espero que todo de repente haya quedado muy claro. Sí, Samuel, muchísimas gracias por eso. Yo les voy a mandar mi email. Ahora les vamos a mandar un email de agradecimiento a todos los participantes de este evento con la encuesta y en ese email yo voy a incluir mi email, voy a incluir también la calculadora de eficiencia que les he comentado. Y también voy a incluir el link que ustedes tienen que llenar para recibir las directrices de la placa para que ustedes la pongan muy orgullosos en esos edificios certificados y en esos edificios verdes cuando ustedes la incluyan. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí haber estado pues el día de hoy en este webinar. Ya saben, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o para cualquier duda relacionada a Business Development y a Marketing. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes un extraordinario día. Gracias.